Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Que se gocen en este día. Pues estamos celebrando en este mes el nacimiento de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En este día es mi deseo que podamos recordar lo que aconteció, lo que cambió la historia, el nacimiento de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Vayan conmigo al libro de Gálatas, si son tan amables, por favor. Libro de Gálatas, vamos a ver el capítulo 4. Gálatas 4, versículo 4 al 5. Leeremos la escritura y después exponeremos el texto. Gálatas 4. La palabra del Señor dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a orar. Padre bueno, gracias te doy, Señor, por tu Hijo amado Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por ese precioso regalo, Señor, que tú diste al mundo para que todo aquel que en él crea, Señor, tenga vida eterna. Gracias, Dios mío, por reunir a tu pueblo en esta mañana para escuchar tu palabra y recordarnos de ese gran acontecimiento, el nacimiento de tu Hijo amado. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdame, Dios mío, a exponer tu palabra, y que la gloria y la honra sean para usted siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos, el hermano Juan Antonio compartió algo que es muy cierto, es muy verdadero, que en este mes nosotros sabemos que celebramos el nacimiento de nuestro Salvador, pero el mundo no tiene idea de lo que está celebrando. El mundo solo quiere una excusa para gozar los placeres de la carne, para gozar los placeres de este mundo. Y yo creo que es necesario que en esta mañana recordemos la verdad de la Navidad, la verdad del nacimiento de Jesucristo, de este hermoso acontecimiento que cambió por siempre la historia de la humanidad, un antes y un después. Jesucristo partió el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, este significado del nacimiento de Jesús, de la Navidad, se ha ido diluyendo, y ahora yo creo que se ha convertido en un gran negocio para el mundo. El mundo ha hecho mercadería de esto. El mundo lo que busca, como dije hace un momento, son los placeres, el dinero, la idolatría para uno mismo. Es egocéntrico, y esto verdaderamente ha venido a dañar, yo creo que, el verdadero significado. Si le preguntáramos a un sinnúmero de personas, ¿qué significa para usted la Navidad? ¿Qué ustedes creen que ellos responderían? Si saliéramos y preguntásemos al mundo o a las personas allá afuera, ¿para ti qué significa la Navidad? Probablemente algunos de ellos tienen algo de conocimiento de lo que significa esto. Yo creo que algunos dirían, la Navidad significa pues tiempo de paz. Otros dirían, el nacimiento de Jesús. Y yo creo que otros dirían, pues, Santa Claus. Muchos celebran este personaje, ¿verdad? Entonces, obtendríamos diferentes respuestas. Y así es como el mundo ya está. El mundo yo creo que detrás de esto está Satanás confundiendo la mente y retirando de Jesucristo a toda la humanidad,
retirándolos de lo que verdaderamente significa esto. Ahora, lo triste también de este caso es que aún en las iglesias mismas se ha introducido esto. Lo cierto es que aún el que asiste a la iglesia no tiene el verdadero significado, no tiene la idea verdadera de lo que significa la Navidad. Si nosotros preguntásemos también a los que asisten a la iglesia qué significa la Navidad, algunos solamente se quedarían con la primera parte de lo que leímos en Gálatas 4:4, que dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y hasta ahí. Yo creo que ahí se quedarían las personas también de la iglesia, que ellos dicen, pues la Navidad significa que Jesús nació. Pero detrás de este acontecimiento hay algo más profundo, hay un significado diferente que yo creo que es necesario recordar en este día, de lo que significa el nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo hoy, quiera Dios, vamos a recordarlo entonces, el profundo significado que tuvo. Esta porción bíblica que leímos, yo creo que encaja perfecto de lo que es el verdadero significado de la Navidad. Mira lo que dice entonces lo que acabamos de leer. Cuando vino el cumplimiento de la ley, Dios envió a su Hijo, sí, nacido de mujer, sí, nació bajo la ley también. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Y quiénes son los que estaban bajo la ley? Nosotros. Entonces el significado de la Navidad va más allá de solamente que Jesús nació. Es necesario que entendamos, yo creo que la iglesia también es necesario recordarnos, porque cuando salimos afuera, esta es la oportunidad que nosotros tenemos de compartir el Evangelio, de compartir a Jesucristo. Esta es una perfecta oportunidad para que usted comparta las buenas nuevas. Si alguien le pregunta entonces qué significa la Navidad, o si nos reunimos con personas inconversas, con personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que es una perfecta oportunidad para que nosotros compartamos ese acontecimiento maravilloso, que no solamente es que Jesús vino, sí, nació de una mujer, está bien, sí, pero vamos más allá de eso. ¿Por qué vino? ¿Cuál es la razón que Jesús vino? ¿Para qué Él vino a esta tierra? ¿Cuál fue su misión? Nosotros debemos de desarrollar esto y tenerlo claro para poder entonces nosotros compartirlo con personas inconversas, con aquellos que no conocen el verdadero significado. Leo nuevamente Gálatas 4 para que podamos nosotros procesar esto poco a poco y Dios quiera que nos ayude a entenderlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿a qué se refiere cuando dice el cumplimiento del tiempo? Se refiere al tiempo que Dios designaría, el tiempo perfecto. Dios en su perfecta sabiduría ordenaría todos los tiempos, ordenaría las cosas para que en ese preciso momento su Hijo viniera aquí a esta tierra. Yo creo que el Señor en su perfecta sabiduría, Él pondría las cosas en orden. Este era el plan del Señor, este era el plan de Dios, que su Hijo viniera a esta tierra. Este evento, al fin y al cabo, cambiaría, yo creo que el rumbo de la humanidad y nos transformaría para siempre. Todo debería estar perfectamente alineado con la perfecta voluntad de Dios. Roma gobernando sobre Israel con un yugo pesado, hablando figurativamente, el deseo de Israel por un Mesías, el Mesías prometido, el que se había prometido en el Antiguo Testamento, que al fin y al cabo ellos esperaban con ansias un Salvador, ya que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma y ellos deseaban ver esa promesa realizada. Las ordenanzas de la ley también, las ordenanzas que Dios dio a Moisés, ellos entendían lo que significaba la ley, etcétera, etcétera. Son estos los acontecimientos, son algunas cosas que solamente acabo de mencionar
lo que es el plan soberano de Dios. Y aún seguramente hay muchas de las que nosotros no podemos tener idea, pero algo que quiero que entendamos es que este momento que Jesucristo vino a nacer fue perfectamente diseñado, perfectamente ordenado por la voluntad de Dios en el tiempo específico, con las personas específicas, con todo en orden. Todo debería estar perfectamente alineado para que nuestro Salvador viniera a este mundo a nacer. Lo próximo que veremos, vamos a ver que el texto continúa diciendo que el Padre envía a el Hijo. Si son los regalos obsequiados, si los regalos que son obsequiados son muestra de un amor y un aprecio por alguien, entonces yo creo que no hay nadie que se pueda comparar con el amor de Dios. Lo voy a repetir nuevamente. Si con los regalos obsequiados mostramos el amor y el aprecio por alguien, entonces no hay nadie que se pueda comparar con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado el mayor regalo que nosotros pudiéramos pedir, el mejor regalo. ¿Quién fue ese regalo? Su Hijo amado. Ese fue el regalo que Dios nos dio. El amor que Dios demostró por nosotros está en la persona de Jesucristo. Qué gran amor que Dios nos dio enviando a su Hijo. Sabemos que cuando entregamos regalos, los envolvemos, los preparamos para entregarlos a nuestros seres queridos en esta Navidad, ¿verdad? Pues de la misma forma, Dios nos envía este regalo y lo prepara para enviarlo. Véalo, por favor. Vamos al libro de Hebreos. Vaya conmigo al libro de Hebreos, del 10 al 5. Es importante que nosotros veamos esto para que podamos entender lo que es este regalo. Hebreos 10, 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo. Este cuerpo fue preparado especialmente para el Hijo por Dios Padre, preparado para venir a este mundo. Permíteme ser claro con lo siguiente, que la existencia de Jesús como Hijo de Dios no comenzó con su nacimiento, sino que ya Jesús existía desde la eternidad con el Padre y habitaba juntamente en armonía. Él no comenzó a ser hijo en el nacimiento, sino que Él ya habitaba con el Padre, pero ahora el Padre enviaría al Hijo con esta misión que vamos a ver más para adelante. Y dice Hebreos, como lo vimos aquí, que Dios mismo preparó el cuerpo de Jesucristo. Este cuerpo, o sea que el Hijo de Dios que habitaba en espíritu, obviamente se encarnó, tomó este cuerpo preparado por el Padre para que fuera el regalo para nosotros. En Juan 1:1 dice lo siguiente, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es una afirmación, como les dije, de la persona de Jesucristo, que desde la eternidad pasada el Hijo habitaba con el Padre. Como les mencioné anteriormente, ellos habitaban en completa armonía. En completa armonía. No es que Jesús comenzó a ser el Hijo de Dios cuando tomó este cuerpo, sino que ya Él existía. Ya el Verbo existía. Y como vimos, el Juan dice que el Verbo era Dios también. Mateo 1:23 nos dice lo siguiente. He aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vea usted que este niño
era el mismo Dios que estaría entre nosotros. El mismo Jesucristo, el mismo Dios vendría nacido de mujer y habitaría entre nosotros. Ahora pues, de nada nos va a servir todo lo que acabamos de ver si no tenemos un completo conocimiento de todo y si no aprendemos el verdadero motivo de la venida de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús vino específicamente, nació específicamente para morir? Esa fue la misión de nuestro Señor Jesucristo, nacer específicamente para morir. ¿Sabía eso? Él tomó el cuerpo de Jesús, Él habitó entre nosotros con la misión de venir a morir. Él ya tenía en claro su misión. Él ya tenía en claro cuál sería su destino, cuál sería su plan de venir a morir. Vaya poniendo eso en su mente y meditándolo para que lleguemos a comprender todo lo que significa la Navidad, todo lo que significa el regalo de Dios, todo lo que significa Jesucristo. No solamente que Él nació, sino que hay algo más, algo más. ¿Sabía usted entonces que vino con la misión en mente y un plan específico? Permítame y le recuerdo el gran problema que el mundo tiene por el pecado. Es necesario entender esto, el pecado de la humanidad. Es necesario que nosotros entendamos completamente que todo el mundo, toda la humanidad está corrompida en pecado, que todo el mundo se ha descarriado, que todo el mundo está caído de un ser que cuando el Señor Padre, que el Dios Padre lo puso, comenzó a hacer al hombre, a Adán y a Eva, y los puso en el huerto del Edén, y ellos tenían un ser puro y limpio, pero se corrompieron con el pecado. Bueno, pues de ahí es donde viene todo el pecado y desciende sobre todos los hombres y desciende sobre toda la humanidad. Es una corrupción total. Y este pecado es, sin duda alguna, lo que nos condena, lo que nos oprime. Quédese conmigo, por favor, y medite esto en su mente, en su corazón. Tenga paciencia, porque esto es muy importante entender lo siguiente que vamos a aprender para apreciar mejor a nuestro Salvador. Si usted no entiende esto, usted nunca podrá conocer realmente el maravilloso amor de Dios. Usted nunca podrá abrazar ese regalo que es Jesucristo. Si usted no entiende la gravedad del problema que el mundo está viviendo y que el mundo ha venido viviendo, no podremos nosotros apreciar ese regalo. Hace algún tiempo yo miré un documental en televisión acerca de personas que han sido sentenciadas. Estas personas, no sé si alguien lo vio, pero estas personas cometieron delitos delitos graves. Y estas personas obviamente que los ponen en una corte, son traídos y son juzgados, se abren los libros, se presentan las pruebas, el jurado se prepara, el juez está preparado, todo está listo para que estas personas sean juzgadas ahí. Es un documental que está muy interesante porque el juez mismo es el que va a dictar sentencia sobre estas personas. Pero primero tienen que presentar evidencia suficiente que estas personas realmente son culpables. Y en este documental, todas las pruebas van en contra de los que están siendo acusados. Se los encuentra culpables. Hay un gran silencio por un momento, todos guardan silencio, porque ellos van a escuchar cuál va a ser la sentencia que el juez daría a estas personas. La sentencia que él les da es pena de muerte. Pena de muerte.
Los familiares de estas personas se caían para atrás, unos llorando, otros, pero el juez y todo lo que las pruebas recaudaron fue pena de muerte para estas personas. Todos sus sueños se terminaron para ellos. Todos terminaron, todos los sueños que ellos tenían ahí quedaron. Solo ya les espera una condena. Y es solo cuestión de tiempo para que sus vidas sean llamadas, porque ellos los ponen en un lugar que se llama el Corralón de la Muerte, donde está un sinnúmero de presos esperando a que su nombre sea llamado. En ese corralón de la muerte que les dice, sacan a una persona y la llevan para ejecutarla. Es una orden que ya está sobre ellos. Sobre su cabeza pesa la sentencia de muerte. Imagínense cómo ellos viven ya. Ellos ya viven sabiendo que su nombre será llamado. La cuestión es, ¿cuándo? ¿Cuándo será el nombre de esta persona o de esta persona? ¿Cuándo serán llamados para ser ejecutados? Pero ya sobre ellos está la sentencia. Ya está puesta sobre su cabeza. ¿Sabe que esto es muy similar con la condición de la humanidad? Que el hecho de estar en esta tierra ya pesa sobre nuestras cabezas la sentencia de pena de muerte, de culpable. Que desde la desobediencia de Adán y de Eva, toda la raza, toda la humanidad vino a corromperse. Y es por el pecado que nosotros tenemos esta sentencia sobre nuestra cabeza. Hay masas allá afuera de personas caminando en la calle. Usted ve un sinnúmero de personas, pero pena de muerte. Esas personas son ya personas muertas, hablando figurativamente, porque sobre ellos ya está esa orden. Esa orden. Y solamente ellos esperan el día que serán llamados. El día que serán llamados. Así como estas personas que les dije, los presos que estaban en el corralón de la muerte, en el corredor de la muerte. Así también la humanidad está en esta tierra. Podemos decir que figurativamente es el corredor de la muerte. Esta tierra es el corredor de la muerte. Solamente que falta entonces que ya esa persona sea llamada, que Dios lo traiga y lo ejecute ya. Qué triste realidad que el mundo está viviendo. Qué triste realidad. Usted dirá, ¿por qué? ¿Qué es lo que el hombre ha hecho para ser sentenciado de esta manera? ¿Cuáles fueron esos delitos tan graves? Romanos 3:23 nos dice lo siguiente: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se da cuenta de la afirmación de la palabra? ¿Se da cuenta del problema que el hombre tiene? Todos hemos pecado. Ya la evidencia ha sido presentada. Esta es una afirmación absoluta de Dios. Vea usted la sentencia en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra. La paga del pecado es muerte. Entonces, si todo hombre es pecador y si la muerte es la sentencia, hay un olor que sale a muerte. Hay un olor de las personas que ya sale a muerte. ¿Usted ve el grande problema que tiene la humanidad? En lo terrenal, si usted quebranta una ley, usted será juzgado. Lo vimos en lo que mencionamos anteriormente con estos acusados. Es algo lógico que el que quebranta una ley en esta tierra va a tener consecuencias. Si usted se cruza una luz en rojo, va a ser una consecuencia. Toda ley quebrantada en esta tierra hay consecuencias. De la misma manera, hay una ley de Dios también. Y esta ley de Dios es más severa. Imagínese usted si en esta tierra tenemos estos problemas con quebrantar una ley, ¿cómo no será entonces con el ser más supremo, con el Dios altísimo, con la ley que Él ha dado? ¿Quiere saber cómo está su caso? Solo revise la ley moral, por decirlo así, solo poco, la ley moral, y vamos a ver algunos de los 10 mandamientos.
y vea la severidad de su caso. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo has hecho? No, culpable. No mentirás. ¿Usted ha mentido? Culpable. No robarás. ¿Usted ha robado? Culpable. ¿Ve el problema que está? ¿El problema que nos encontramos? Esta ley refleja el carácter moral de Dios. Esta ley refleja su carácter, su perfección. Y es imposible que nosotros a través de esta ley seamos salvos. Nadie puede cumplir esta ley. Entonces estamos en un gran problema. Déjeme decirle esto, que la ley que Dios ha dado no es de ninguna manera para la salvación. La ley que Dios ha dado no es de ninguna manera para nuestra salvación. Lo que la ley hace es refleja nuestro interior, nuestro corazón, cómo es que estamos. Esta ley lo que hace es mirarnos, es como un espejo que usted se mira y ve lo sucio de su corazón y ve el problema en que nos encontramos con Dios. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué es lo que el hombre va a hacer? ¿Hemos quedado desprotegidos? Esta ley, dice Pablo, que nos trae a Cristo. Esta ley nos trae a Cristo. No es de ninguna manera, la ley que se dio, no es de ninguna manera para salvarnos, sino es para atraernos a Cristo, para mirar la situación de nuestro corazón, para mirar nuestro pecado y correr hacia Cristo. Es por eso que Dios envió a su Hijo para salvarnos de nuestro pecado, para darnos vida eterna. Este es el mejor regalo que Dios pudo haber dado. Su Hijo amado. Pablo dice lo siguiente, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién será? No podemos nosotros. Solamente hay alguien, Jesucristo. ¿Sabe que Dios ha hecho un plan de rescate para que nosotros no quedáramos desprotegidos? ¿Sabe que Él ha hecho este plan desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo? Ya Dios, en su perfecta sabiduría y en su conocimiento perfecto, Él sabía ya toda la situación que iba a suceder con nosotros. Y sabía usted que este plan que Dios tuvo para rescatar al pecador, lo hizo en una forma conjuntamente, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. ¿Sabía usted que este plan ya estaba escrito en la mente de Dios? Solamente era cuestión de esperar y ver el tiempo perfecto del Señor. Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo ve usted? De sus pecados, dice. Este era aquel que dejaría su trono. Este sería aquel que tomaría un cuerpo para habitar entre nosotros. El unigénito Hijo de Dios venía a esta tierra para salvar a pecadores. El pecado nos trae separación con Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios, como lo dice Romanos 5:10. El pecado, en virtud de la justicia de Dios, es castigado con la muerte. Si yo peco, entonces yo moriré físicamente y espiritualmente y seré condenado al infierno. Y la verdad es que Dios, cuando vio este mundo, lo vio un mundo desprotegido a causa del pecado. Lo vio en oscuridad, lo vio en tinieblas, a merced de Satanás. Así que tuvo que enviar pues a su Hijo para que Él tomara nuestro lugar.
para que Él fuera nuestro sustituto. Alguien tiene que pagar la deuda que Dios demanda, su justicia de Dios. Dios demanda que alguien tiene que pagar. Él no dejará en su presencia que en la presencia de Dios haya pecado. Él es santo, santo, santo. Así es que Jesús es el sustituto de nuestro castigo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo introduce Juan. Ahí mismo en Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. ¿Sabes por qué se le llama el Cordero de Dios? Déjame y te recuerdo que en el antiguo pacto había sombras que apuntaban al verdadero Cordero que quitaría los pecados del hombre para siempre. Se encuentra en el libro de Levíticos, en el libro de Éxodo. El pueblo de Israel hacía una ceremonia, hacía expiación con becerros, con machos cabríos y corderos, para cubrir el pecado del pueblo y calmar la ira de Dios, por cuanto el pecado no puede estar delante de los ojos de Dios. Así es que si la persona cometiere falta en las cosas santas de Jehová, traería un carnero sin defecto del rebaño. Este sería entonces apartado para ser sacrificado, y lo que ellos hacían era poner sus manos en la cabeza del carnero como símbolo de que sus pecados se estaban transfiriendo a este carnero. Lo próximo que ellos hacían era degollar el carnero, y la sangre entonces derramada era para expiación, era cubrir el pecado, era que los pecados del que traía este carnero eran transferidos simbólicamente hacia este animal. Pero ahora estas cosas eran sombras que apuntaban al verdadero acto que Jesucristo vendría a hacer. Esas solamente eran sombras. Día con día, año tras año, las personas en Israel tendrían que traer un carnero limpio, sin defecto, sin mancha. Ellos tendrían que ofrecerlo como sacrificio, como holocausto de expiación a causa de su pecado. Entonces el sacerdote levita estaba sumamente ocupado siempre, por cuanto usted ofrecía ahora mismo este sacrificio, y cuando usted va al próximo día, ya usted había pecado. Así es que tenía que volver otra vez y poner nuevamente este cordero para nuevamente cubrir sus pecados. Era una tarea sumamente difícil del sacerdote levita, año tras año, día con días. Los carneros y los machos cabríos nunca podrían remover el pecado, sino solo lo cubrían. En tanto que lo verdadero llegaba. Es por eso que la necesidad de tantos sacrificios anteriormente. Jesucristo entonces es ese cordero que quita el pecado del mundo. Él vino específicamente a morir por su pueblo. Su misión era rescatar a pecadores que estaban atrapados y condenados al infierno, y que ellos nunca podrían pagar la deuda. Esa deuda solo pudo haber sido pagada por Jesús, el Hijo de Dios. La prueba más grande de su sacrificio, que su sacrificio fue aceptado por el Padre, fue su resurrección. Él vivió una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida en santidad. Y permítame decirle lo siguiente, que la vida perfecta que Jesús vivió, yo creo que si no es más importante que su muerte, es sumamente importante. Porque sin la vida perfecta de Jesucristo, su sacrificio no sería aceptado por el Padre. Así es que la vida en perfección de Jesús es una muestra clara que ese sacrificio fue acepto al Padre. Y la resurrección fue también otra prueba más de que fue ese sacrificio agradado al Padre. Agradado al Padre. Pero si Jesús fue acepto por Dios, y en la cruz estaría sucediendo este acto de amor, en la cruz del Calvario, al ser crucificado Jesucristo,
se haría una transacción legal. Lo que significa es, recuerda que hablamos que en el antiguo pacto ellos tendrían que poner sus manos sobre la cabeza de este carnero en señal de que sus pecados se transferían a este animal y que después era degollado para expiación del pecado. Pues ahora en la cruz se haría una transacción legal, que los pecados de nosotros se transferirían a Jesucristo y que Jesucristo llevaría la carga de su pueblo, llevaría el pecado de nosotros. Aunque Él fue sin pecado, la Biblia dice que sobre Él fue nuestro pecado. Ahora ya Dios no nos mira como enemigos. Ahora ya Dios nos mira como hijos adoptivos, como hijos de Él. Porque ese sacrificio que Jesús hizo, ese nos viene a cubrir y a quitar y a limpiar de todo. Permítanme les digo algo, que la perfecta vida que Jesús vivió es aplicada también a nuestras vidas. Cuando nosotros estamos delante de Dios, ya Dios no solamente ve a un pecador, sino que ahora ve a alguien perfecto, que la justicia de Jesucristo está en uno, que su muerte me ha perdonado de mis pecados y ahora legalmente somos libres. Puede ver ahora el verdadero significado del nacimiento de Jesús. Puede ver el regalo que Dios hizo para los hombres. Ve ahora que la Navidad no solo significa que Jesús nació, sino que nació con el propósito específico de morir por su pueblo. El mundo ya toma muy a la ligera el nacimiento de Jesús porque no conoce este verdadero motivo, no conoce el significado de la verdadera Navidad. Gracias a Dios que nos ha nacido un Salvador. Gracias a Dios que Jesús nació. Que en esta Navidad recordemos que a nuestro Salvador de una manera diferente. Que nuestro corazón se goce con su nacimiento. Es importante honrarlo. Véale por qué. En Hechos 14:2 dice lo siguiente: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Medite en ello. Filipenses 2:10: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ponga eso en su corazón. En Juan 11:25, Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26 dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Usted en esta Navidad puede recibir muchos regalos, pero ninguno se puede comparar con el regalo que Dios ya le ha dado, con Jesucristo. Y si usted aún no tiene este regalo, si usted aún no tiene una relación con su Salvador, si usted aún no conoce a Jesucristo, si Dios ha hablado a su corazón, este es el momento que Dios le ha permitido venir a este lugar para meditar en estas palabras, para meditar en lo que es el verdadero motivo de la Navidad y meditar en el regalo que Dios ha hecho para nosotros. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque usted siempre es fiel. Gracias, Señor, porque solamente a ustedes la gloria y la honra y el imperio. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, por aquellos que tú has traído a escuchar esta palabra. Y te doy gracias por Jesucristo, nuestro mayor regalo. Ayúdanos, Señor, a honrarlo.
a compartir el Evangelio, a compartir el verdadero significado de lo que es que Jesús ha nacido, que un Salvador ha nacido para la humanidad. Gracias, Dios mío, por el precioso regalo de tu Hijo. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a perseverar, Señor. Amén.